Muy buenos días, estimados maestros de educación primaria. Vamos observando y vamos viendo en qué consiste asunto público. Luego de asunto público vamos a ver casos de interpretación de fuentes históricas. Muy bien. Cuando hablamos de asunto público, nos referimos a un tema que resulta de interés para muchas personas y que tiene que ver con los derechos de las personas y el bienestar colectivo. Vamos observando que una pauta es que se van a marcar las alternativas donde se van a vulnerar los derechos de las personas, se van a analizar las formas de evidencia, tal vez viendo causas, consecuencias, y lo más importante que en estos procesos de problematizar un asunto público y deliberar, implica el reconocimiento de los actores públicos, de las personas que están involucradas en un problema y cómo es que estas personas intervienen en el problema, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces, vamos a marcar las alternativas cuando es un tema de asunto público donde se vulneran los derechos, se van analizando las formas de evidencia, causas y consecuencias, y vamos viendo que esto implica el reconocimiento de los actores públicos y cómo intervienen en un problema. Vamos a resolver entonces dos casos sobre asunto público para luego pasar a interpretación de fuentes históricas. Muy bien. Recuerden que en la diapositiva estamos en la página 19 y en la casuística estamos en la página 16. ¿Ya? En la página 16. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes del sexto grado estaban compartiendo noticias de la semana. A continuación se presenta un fragmento de las noticias en las que se interesaron. En el Perú, la principal amenaza de los delfines es la pesca incidental, un problema que se genera cuando caen por error en las redes, y otros métodos de pesca utilizados por embarcaciones industriales y artesanales. Según Joan Alfaro, presidente de ProDelfinus, las últimas estimaciones indican que cada año unos 15.000 cetáceos son víctimas de la captura incidental en el Perú, solo en la pesca artesanal. Cayetana Aljovín, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, dijo: para nosotros no solo son importantes los mamíferos marinos, sino también las tortugas y las aves que se quedan en las redes y se tienen que liberar. Recientemente, Estados Unidos adoptó la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, con el objetivo de reducir las capturas involuntarias en aquellas pesquerías cuyos productos son enviados a su país. El Ministerio de la Producción del Perú ya ha empezado a realizar acciones para adaptarse a estos estándares. Para el año 2022, la pesca incidental en Perú tiene que tener estándares comparados a los de Estados Unidos. Si eso no se cumple, nuestros productos no entrarán a ese mercado. Dice Percy Gallegos, especialista de la Dirección del Ordenamiento del Ministerio de la Producción. Como parte del proceso de deliberación, la docente planifica una actividad con el propósito de que los estudiantes problematicen un asunto público implicado en la noticia presentada. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro de dicho propósito? A ver. Vamos a darles unos 2 minutos para que puedan deliberar cuál es la respuesta correcta. Respondemos en el chat y ya luego retroalimenten en forma oral.
Muy bien, ya vamos a algunas respuestas en el chat. Seguimos esperando un minuto más para poder retroalimentar en forma oral. Muy bien, la A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se elimina. Se Se va. elimina. Van a señalar en qué consiste la pesca, nada más, y elaboran un reporte donde se muestre que otros países, qué países produce la pesca incidental. No están ahí problematizando el asunto público. Tampoco están utilizando los elementos que hemos dicho acá. Ojo, ahí está en el truquito. Muy bien. La B, ¿se va o se queda? Se va, se va. La lista de especies marinas de la noticia, y en la segunda parte van a exponer, en la que van a utilizar una exposición en la que vamos a usar una imagen nada más. Uy, uy, uy. Y en la C, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Queda, y es la respuesta correcta. ¿Saben por qué? Incluso te lo recalca 2 veces a los actores. ¿Qué actores están involucrados? Y mira, te lo vuelvo a reforzar en la segunda parte, porque dice que señalan en qué forma cada uno de estos actores interviene en esta problemática. La respuesta, ¿cuál es entonces? La alternativa C. Muy bien. Perfecto. Entonces, en asunto público hay que ver cómo es que los actores están involucrados en asuntos o en temas que conciernen a la mayoría. ¿Ya? De igual manera, siempre, cada vez que vamos a problematizar un asunto público, también debemos tener la participación de los alumnos. Vamos con la última casuística de asuntos públicos para luego pasar a interpretación de fuentes históricas. ¿Ya? Muy bien. Los estudiantes de sexto grado se encuentran participando de un proyecto sobre la problemática de la deforestación en la Amazonía peruana. En este contexto, la docente busca que reconozcan las causas de dicha problemática. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro de este propósito? A ver, también tengan en cuenta la retroalimentación acá. Igual yo les voy a retroalimentar. Vamos, 2 minutos.
Muy bien, a ver, pocas respuestas en el chat, parece que ha estado difícil. Muy bien, a ver, vamos viendo. La A, se queda, ¿qué me dicen? Se va, profesor. Se va. Vamos viendo acá que si queremos buscar las causas de la problemática de la deforestación de la Amazonía peruana, pues es el profesor, el docente, que ya le está entregando un mapa donde están las zonas deforestadas en la Amazonía. Y solamente te vas viendo cuáles son las regiones con mayor deforestación. ¿Ya? Pero en vez de ver las causas, ¿en qué se centra? En evitar la deforestación. Dime, en la alternativa A, ¿están viendo las causas? No, no se ven las No, causas. solamente para evitarlo, ¿ves? Por eso siempre es bueno marcar las palabras clave. La A no es. Ajá, ¿por qué? Porque busca evitar y no busca las causas. Siguiente, la B. ¿Se Se va o va se también. queda? ¿Qué Se va, dice? se va también. Se va. A ver, entregar a los estudiantes una infografía que detalla los impactos negativos. Si vemos los impactos negativos del aumento de la deforestación, ¿son las causas o las consecuencias? ¿Qué me dicen? ¿Las consecuencias? Las Las consecuencias. consecuencias. ¿Queremos consecuencias? No. Queremos causas. Y acá dice clarito, que reconozcan las causas de dicha problemática. Consecuencias, ¿no? Muy bien. Listo, la B se va porque tiene consecuencias. Que indiquen cuáles de estos impactos se presentan a escala local. Y los impactos se refieren a consecuencias. Sigue con consecuencias. Y finalmente pedirles que expliquen cómo la deforestación influye en el calentamiento global. Un detalle, maestros, que los alumnos expliquen está muy bien. Por esa parte está un poco confusa, ¿sí o no? Que los alumnos expliquen eso está muy bien. Pero te has dado cuenta que se ha desviado del tema, se ha desviado del propósito de la casística. Tanto Sí, la A sí. como la B. Por eso, creo que por eso había pocas respuestas en el chat también. Estaba un poco difícil, porque esto engañaba. Vamos, la C, ¿se va o se queda? Se quedan. Sí. Queda. Muy bien, te presento una información y son los mismos alumnos los que indican qué actividades económicas han aparecido progresivamente en este paisaje. Profesor, pero hasta ahora no veo la causa. Sí, cuando te pregunta por las actividades económicas que han aparecido, eso el alumno lo va a relacionar con ¿qué? Con las causas. Y que expliquen cómo éstas han impactado en el paisaje amazónico. Sí están viendo las causas. ¿Sabes cuál es una de las causas específicamente? Las actividades económicas. ¿Cuál era la respuesta entonces? La La C. alternativa C. Muy bien, y lo han visto, ¿eh? Muy bien, perfecto, perfecto. 43C. Uy, ahora sí nos vamos al siguiente concepto. Interpretación de fuentes históricas. Ahora vamos viendo entonces la interpretación de fuentes históricas. Vamos viendo que consiste en reconocer la variedad de fuentes y utilidad para explicar un hecho o proceso histórico. Es ubicarlas en su contexto y comprender de manera crítica que reflejan un punto de vista particular y tienen diferentes grados de veracidad. Muy bien. Sí. Vamos observando lo siguiente. Vamos observando entonces que para que nosotros reconozcamos un caso de interpretación de fuentes históricas, vamos a ver hechos, acciones o actividades que realiza un personaje o un grupo de personas. Ojo, es las acciones que realizan, acciones, hechos o actividades que realiza ¿quién? Un personaje histórico o un grupo de personas, que en este caso puede ser catalogado como cultura, ¿ya? Y que los mismos estudiantes expliquen el porqué de su afirmación y van a contrastarlas con otras fuentes. Se descartan, mira bien, Se descartan las alternativas en las que solo se describen lo que dicen las fuentes históricas. Cuando vean alternativas donde solamente se describen las características de las fuentes históricas, esta alternativa se va. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. Profesor, repita, por favor, gracias. Ya. No estamos en alternativas, sino preguntas. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Expuse Sobre descartar las alternativas, maestro. Sí, se ¿A qué se descartan refiere? las Describan alternativas. solamente. De repente Sí, se podría solamente repetir. cuando hay descripciones. Sí. O quieren un ejemplo, pues por eso vamos a la casuística y siempre con la Ejemplo. casuística se van a dar Ah, cuenta. sí, ejemplo. Ya mejor. Sí, sí, sí. Ejemplo, maestro. Ya me he dado cuenta. Maestra Rubio Lenca, no pinte en la pizarra, por favor. Ya, vale, voy a descartar esa alternativa. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre, creada por los primeros pobladores que habitaron Macusani, Puno. Luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? Ahí está, pregunta de nombramiento 2018. Vamos a darles 2 minutos y medio, ¿ya? A ver. Vamos, 10 respuestas más en el chat y retroalimento en forma oral. A ver. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Ah, ¿se acuerdan cuando les dije que las descripciones de la fuente histórica se va? ¿Qué hice acá? Que describan. Ah, por esa parte esa. Muy bien, la B, ¿se va o se queda? Se mantiene. Se va también. Se va. Allá mira, acá dice acciones. Se mantiene. Encima, animales o personas. Ah, y nuevamente te recalca, personas. Ah, ¿ven? Y va a contrastarlo con diversas fuentes. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. De nuevo, ¿qué te dice? Que Describe. describa en forma detallada. A eso me refería, ¿te das cuenta? Ah,
Pero no acá dice cómo cazan los animales, pero dime, te dice quién los caza, quiénes son las personas o los actores o la cultura que los caza. No, no te dice, solamente te dice qué animales eran cazados, nada más. Profesor, pero acá yo veo actividades. Ah, buen distractora. Acá dice actividades, que es equivalente a acciones. Pero dime, con la descripción, ¿se va o no se va la alternativa C? Sí se va, profesor. Ah, buen distractor Se va. era la CEA, te soy sincero, ¿ah? Porque también tiene actividades. Entonces, el Ministerio de Educación, en estas preguntas de interpretación de fuentes históricas, o también llamado interpretación crítica de fuentes históricas, ya te está dando una pauta, acciones, actividades o hechos realizados por ¿quiénes? Por personas, o también por una cultura determinada. Y cuando veas descripción, esa alternativa se va, ¿ya? Muy bien, a la respuesta es la B. Y hace unas 2 semanas estuve haciendo casuísticas de ciencias sociales secundaria y lo mismo también se aplicaba. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplitos para que quede más claro. Aprovechando en que la IE se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares, un docente del 4º ciclo ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Pedir a 5 estudiantes que frente a sus compañeros se turnen para relatar brevemente la final del campeonato de fútbol. Indicar a los 5 estudiantes que mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del aula sin oír el relato de su compañero. Luego organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? A ver. O sea, ya te dice que sí favorece, ¿eh? Pero vamos a ver por qué. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. ¿Que los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables? No, se va la A. Por esa partecita se va la A. Vamos, la B, ¿se va o se queda? Se va. Se va también. Se va, dice que identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos. O sea que los otros no son relatos auténticos. La C, ¿se va o se queda? Se queda. Muy Se bien, queda. para reconocer que un mismo hecho puede derivarse diferentes narraciones. Muy bien, a la respuesta alternativa C. Ahora mira, vamos con el cántaro moche. A ver.
El propósito de un docente de cuarto ciclo es que los estudiantes interpreten fuentes históricas acerca de la cultura moche. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente les presenta la siguiente fotografía de un cántaro moche. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? A ver. 2 minutos. Los 3 tienen descripciones, así que van a tener que buscar cuáles son las otras palabras clave para interpretación de fuentes históricas. Las 3 tienen descripciones. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Va. Tiene descripción, Se va. ojo, toditas las 3 tienen descripción. Entonces, lo único que va a variar acá es la segunda parte. Ya, mira, acá tiene un luego, acá tiene un por último. De igual manera, acá tiene un luego y acá tiene un por último. Esta es la estructura de las 3 alternativas. Y así son las casuísticas del Ministerio de Educación. Muy bien. La A me dijeron que se va o se queda. Se va. Ah, profesor. Se va, solamente va. te centras en qué? Solamente las características de este cerámico. ¿Ya? Muy bien. La A se va. La B, ¿se va o se queda? Se mantiene. Se Se mantiene. Se mantiene. mantiene, ya. Luego vamos a ver por qué, ¿ah? Luego vamos a ver por qué. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se mantiene. Uy, materiales y Se colores. mantiene. Uy, tiene que ver con descripción. La C, a ver, vamos a ver la C si se mantiene. Solamente ves la forma del cántaro, los materiales y los colores, y con las características, uy, 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 siguen el plano de la descripción. Ujú. En cambio, en la B, hablamos del personaje representado. Personaje que hemos dicho acá, personaje, grupo de personas, cultura. Muy bien. Y vamos viendo acá que se les solicita que describan la acción. ¡Uy! Acción realizada por el personaje. ¿Se acuerdan que habíamos dicho acción, sí o no? Ujú. Y también lo habíamos encontrado en la casuística anterior. Bueno, Y la actividades. interpretación. Y aparte aparece actividades, ¿no? ¿Que realizaban quiénes? Los Personas. moches. Los personajes, en este caso, es la cultura moche. Los moches. Uy, uy, uy. Está cargado de palabras clave para interpretación de fuentes históricas. ¿Cuál es la respuesta? B. La La B. B.
Ya saben, La ¿no? B. Alternativas donde B. solamente hay descripción, se van. En cambio, en la B están las palabras clave de interpretación de fuentes históricas. Personaje o personas o cultura y las actividades, acciones o hechos que van realizando. La respuesta es la B. Vamos con una parecida, porque siempre son similares las casuísticas del ministerio, tanto nombramiento y ascenso. Los estudiantes de cuarto grado están trabajando en la interpretación de fuentes diversas para la comprensión de las características de las sociedades prehispánicas. Una de las fuentes seleccionadas es la siguiente imagen de un ceramio moche. La docente pregunta qué es lo que observan y los estudiantes responden que ven un hombre sentado sobre un pez gigante. Luego la docente les plantea otras preguntas como ¿por qué se habrá representado este hombre sentado sobre un pez gigante? Uy, ¿ya? ¿Qué actividad podría estar realizando este hombre? Teniendo en cuenta que la docente busca que los estudiantes inicien su interpretación de la fuente presentada, ¿son pertinentes las preguntas planteadas? ¿Por qué? A ver. Dos minutos. La pregunta es, ¿sí o no es pertinente las preguntas? ¿Sí o no? Sí, sí es. Sí, son pertinentes, ya. Se van los noes. Si por ahí tienen alguna duda, se van los noes o los no. ¿Por qué? ¿Porque desvían la atención de los estudiantes? No, no están desviando la atención. Ni tampoco estamos viendo lo de las múltiples interpretaciones e hipótesis. La respuesta es sí. La A, ¿se va o se queda? Se va. ¿Va? Se va. Que va, no vemos un conflicto cognitivo, ¿ve? Por eso la importancia de haber reforzado estos conceptos. ¿Qué era un conflicto cognitivo? Generar dudas, incertidumbre, contradecir algo que afirman los estudiantes. ¿Ven la importancia de haber hecho conflicto cognitivo en conocimientos pedagógicos generales? ¿Ah? Y la B, vamos viendo la B, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Se queda, porque se fijan en la observación inferencias, ¿pero de qué? De Actividad. las actividades. ¿Se han dado cuenta que actividades o De acciones las es una palabra clave en este tipo de ejercicios? ¿No? Ah, y en este caso, nuestro personaje es la cultura moche. ¿La respuesta cuál es? La B. La B. La B. Muy bien. A ver, vamos viendo si es que esta estrategia se mantiene para el nombramiento 2019. Vamos avanzando en las épocas. Los estudiantes de quinto grado han realizado una visita a una casona del periodo virreinal para recoger información de la vida cotidiana de esa época. Luego, a partir de la información recogida en la visita, los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casona visitada. Para continuar la interpretación crítica de la casona visitada como fuente,
que contribuye a explicar la vida cotidiana en el virreinato, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? A ver. 2 minutos. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Vamos a mantener. Ya. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se Se va. va. Que las tres tienen describan, pero vamos a ver quién le agrega palabras clave. En la B solamente se centra en las características, ¿ya? Solamente en esas características, qué ambientes de la casona ya no existen, y comparándolo con otras. La B se va. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se va, profesor. O estamos centrándonos en qué? En las características, pero en este caso, las características arquitectónicas. En cambio, la A tiene palabras clave. ¿Qué palabra clave encontrar en la A? Actividades. Actividades. Grupos sociales. Grupos. Después, grupos Grupos de sociales. En este personas. caso, personaje, personas, cultura, grupos sociales, ¿no? Uy, de nuevo, actividades. Y pedirles que expliquen qué función cumplió la casona en el periodo virreinal. Ya está. Tenemos ahí entonces nuestra respuesta correcta. ¿Cuál es? A. A. Muy bien. Disculpa, profesor. Frecuencia con la que viene este tipo de preguntas en exámenes de ascenso y nombramiento, una nada más por examen. Por eso no hay muchas casísticas. Pero ¿quieres saber cuáles son las preguntas que vienen más? Son las Sí. preguntas de conceptos históricos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahorita. Profesor, haciendo una... Uy, maestra. Ya, dime, maestra. Justo. Dime, maestra, te escucho. Ya activé. Maestra, ibas a hablar. Ya, disculpa, profesor. ¿Ahí me escucha? Ya, dime de frente la pregunta. Dime. Ya. Entonces, es que yo la verdad, si no lo leo el concepto que usted nos dice, no se entiende, profesor. ¿Cuál Yo entonces, concepto? por ejemplo, por eso le digo, la interpretación de las fuentes históricas, siempre es bueno recalcar
en conclusión, que dentro de la interpretación de las fuentes históricas, ya Ajá. siempre hay que estar viendo cuáles son los hechos, las acciones, las actividades. Y Ajá. cuando ya nos ve, ¿no? Y cuando nos habla que describen, dentro de las fuentes históricas nunca se describen, ¿no? No puede describir, no se descarta alternativamente este hecho, ¿no? Cuando dice que se describen solamente las características, cuando veas que se describen solamente las características, maestra. Ujú. Ese es un punto, profesor. Para mí es algo nuevo y siempre es bueno resaltar eso, ¿no? Hay algunos que ya dominan, pero hay otros que no. Maestra, no estamos comparándonos con otros, sino te estoy diciendo, ¿se entendió? Se entendió, ahí Sí, se recién dice. entendió. Ya, listo, maestrita. Muy bien, ya saben, vienen solamente una o dos preguntas y vamos observando que tenemos que centrarnos en hechos, acciones o actividades y que se mencionan siempre que hay personajes o grupo de personas, ¿no? En este caso pueden ser culturas. Siempre es bueno que ellos lo contrasten con otras fuentes o expliquen el porqué de su afirmación y, ojo, se descartan las alternativas en las que se describen solamente las características de las fuentes históricas. ¿Se cumplió o no se cumplió, maestros? Sí, se cumplió. Sí, se Cumplió, ¿ves? Sí, Ya. maestro, no veo Pero diferencia. no son los únicos que hay. Ahora vamos a ver, mira, te voy a presentar 3 diapositivas sobre conceptos históricos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver 3 diapositivas sobre conceptos históricos. Conceptos históricos. Todo hecho histórico se puede ubicar en una unidad temporal. En función a la relación de distintos hechos históricos, vamos a establecer relaciones. Cuando tú vas comparando distintas unidades temporales y las vas ordenando, esto se llama una secuencia cronológica. Ahora, tienes esta unidad temporal y la vas ordenando en una secuencia cronológica. Pero si los hechos históricos suceden en distintos lugares o en distintos contextos, entonces podemos establecer una relación de simultaneidad. ¡Ojo! ¿Qué necesitamos para que haya simultaneidad? Necesitamos que haya un hecho histórico, pero que sea lo que haya sucedido comparándolo con distintos lugares o distintos contextos. Ya mejor lo voy a resaltar así de verdecito para que quede más claro ahí. Distintos lugares, distintos contextos de hechos históricos, eso es simultaneidad. Vamos viendo que los contenidos históricos de primer orden son los que conocemos como hechos históricos, como el descubrimiento de América, conquista, independencia, el porfiriato, la Revolución Mexicana, etc. Pero a los conceptos analíticos o los conceptos metahistóricos se les denomina de segundo orden. Y estos son los conceptos de segundo orden, los que vienen en las casuísticas del Ministerio de Educación, tanto para primaria, y como hace 2 semanas lo acabo de comprobar, también para secundaria, ciencias sociales. Tenemos ahí cambio, tenemos relevancia, evidencia, causa y empatía. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando tenemos el concepto de cambio, vamos viendo que se va modificando los procesos económicos, políticos, sociales o culturales. Hay modificaciones en estos aspectos de la sociedad. Pero así como hay cambios, va a haber algunas características que se van manteniendo. Entonces, cuando hablamos de cambio, también tenemos un término que lo complementa, es el de permanencia. O sea que si hablamos de cambio, también podemos hablar de permanencia. Esto en cuanto a los conceptos de segundo orden, cambio y permanencia. Segundo concepto, vemos la relevancia o importancia histórica. ¿Pero por qué se mide la relevancia e importancia histórica? ¿Por la duración del acontecimiento o por el número de sociedades que impactó? Es decir, por el alcance de su influencia. Entonces vamos viendo que la relevancia e importancia histórica se puede apreciar por la duración de su acontecimiento o también a cuántas sociedades impactó, ¿ya? O por su importancia para un grupo o país. Luego tenemos evidencia, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes primarias que existen de un acontecimiento? ¿Y qué evidencia se puede obtener de fuentes primarias? También
tenemos que reflexionar sobre si estas evidencias se contradicen o son complementarias del acontecimiento. Entonces, en evidencia tenemos que fijarnos en las fuentes primarias y las evidencias que podamos encontrar. Cambio, relevancia, evidencia. Ahora vamos viendo causas o causalidad. ¿Cuáles son las causas de un acontecimiento? Y los alumnos se van a dar cuenta que se debe entender que en muchos hechos históricos encontramos múltiples causas. Es decir, hablamos de multicausalidad. Cuando vean muchas causas de un determinado hecho histórico, hablamos de multicausalidad. Finalmente tenemos la empatía. Y con esta empatía vamos viendo que los estudiantes o las personas que estudian historia deben ponerse en el lugar de las personas de ese tiempo. Es decir, que puedan ser capaces de ver la mentalidad de esa época. Cuáles eran los valores de los sujetos del acontecimiento, cuál era la motivación de los sujetos de ese acontecimiento en esa época. Y finalmente tenemos la conciencia histórica. Para la conciencia histórica, entonces, nos vamos a dar cuenta que los estudiantes deben construir el concepto de tiempo, la temporalidad, y también el cambio o la continuidad de un proceso. Ojo que la conciencia histórica es un proceso que va del pasado al futuro. Es decir, por ejemplo, que sean capaces de reflexionar sobre los hechos pasados para que puedan tener en cuenta esto en un futuro cercano. Estos son los conceptos históricos, ¿ya? Los conceptos de segundo orden, y también le agregué el de conciencia histórica. Vamos a ver entonces con las casuísticas, con los ejemplos, cada uno de ellos. ¿Ya? Mira, y te voy a retroalimentar. Un docente ha pedido a los estudiantes que lleven a la próxima sesión de aprendizaje libros publicados hace mucho tiempo y libros publicados recientemente para desarrollar la siguiente actividad. Primero, solicitará a los estudiantes que se agrupen en equipos de 2. Segundo, después de haberles enseñado cómo identificar la fecha de publicación de los libros, les pedirá que coloquen sobre cada uno de los libros una etiqueta que señale la fecha de publicación. Por último, les solicitará que ordenen los libros, ubicándolos de izquierda a derecha, del más antiguo al más reciente. Los vamos a ordenar, ¿ah? ¿A cuál de los siguientes aprendizajes favorece la actividad escrita? Ya, te voy a marcar acá. Secuencia cronológica, diferentes unidades temporales o periodización. Ahora sí, te dejo 1 minuto y medio y yo retroalimento en forma oral. Maestra Maribel Tiró, levantó la mano, ¿le escucho? Nuevamente, maestra Maribel Tiró. No, profesor, disculpe, fue un error por querer marcar el chat, aplasté la ya. mano, disculpe. Ya, listo. Cinco respuestas más en el chat y retroalimenta en forma oral. Si están ordenando libros del más antiguo al más reciente, ¿habrá periodización? O sea, como tipo periodización de la historia.
No, no hay. No, se va la C. Ya. Identificación de diferentes unidades temporales. Solamente están ordenando los libros del más antiguo al más reciente. ¿Están identificando unidades temporales? No. ¿Periodos, eras? No. Solamente se aprecia ¿cuál? La secuencia cronológica. Cronológica. Secuencia cronológica. ¿Ya? Muy bien. Ese es el primer aspecto, entonces, en los conceptos de segundo orden. Vamos viendo que sí es importante también la secuencia cronológica. Ahora vamos a ver otro, mira, con imagen todavía. Un grupo de estudiantes... Maestro, buenos días. Te escucho. ¿Podría diferenciar los dos, la unidad temporal Las y la unidades cronología con temporales, más por precisión? ejemplo, si nosotros tenemos las épocas, ¿no? En el caso de historia del Perú, por ejemplo, preincaica, después la época de la conquista y colonia, virreinal, la época de la república, o por ejemplo cuando hablamos de las edades, edad contemporánea, edad moderna. ¿Sí, maestra? A eso me refiero con unidades temporales. Gracias. Ya. ¿Y de Muy periodización? Periodización es justamente utilizar las unidades temporales para poder ir identificando cuando hablamos de un periodo. Por ejemplo, lo habíamos visto acá, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de América es un hecho histórico y vamos periodizando de cuándo a cuándo sucede. También con conquista o también con independencia. Entonces, de acuerdo a cada sociedad y a cada país, tenemos su propia periodización. Lo que había mencionado también es periodización de la historia del Perú y de la historia universal. ¿Sí? Ok, gracias, maestro. Ya está, muy bien. Un grupo de estudiantes del ciclo cuarto ha elaborado el siguiente organizador gráfico. Ahí está la conquista del Tahuantinsuyo. Uy, no te dice un subtítulo, tú con las fechas tienes que darte cuenta. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes desempeños vinculados a la construcción de interpretaciones históricas evidencia principalmente el trabajo elaborado por este grupo de estudiantes? A ver, vamos a bajar un poquito. Sí, se alcanza. Alcanza a verse, creo, el dibujo y las alternativas. ¿Ya? Ahí está. Le vamos a dejar 1 minuto y medio. A ver, vamos. Muy bien. Me van a preguntar seguro por causas estructurales y causas coyunturales. Las causas estructurales se refieren a cambios que permanecen o causas que permanecen durante mucho tiempo. Son más difíciles de poder cambiar. En cambio, las causas coyunturales solamente permanecen poco tiempo. Un ejemplo sería, en el caso de estas elecciones, la incertidumbre política, la incertidumbre en economía cuando hay elecciones presidenciales. Estas son causas coyunturales, que duran poco tiempo. Y las causas estructurales son las que duran bastante tiempo. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. La A, ¿se va o se queda? ¿Se va?
Se No hace queda. diferencia entre causas, solamente las menciona ahí, ¿sí o no? Son 3, pero no hace diferencia. Se va. Muy bien, maestra. Vamos, la B, ¿se va, se queda? Se Se va. va. No vemos ahí algo que haya continuado o que haya cambiado. No hay cambios y continuidades, ¿ah? Muy bien. Cambios o permanencias también sería el otro término. Y la C, ¿se va, se queda? Se queda. Profesor, se queda. Multicausalidad. ¿Pero por qué? ¿Cuántas causas hay para la conquista del Tahuantinsuyo en este gráfico? 1, 2, 3. ¿Te has dado cuenta? Multicausalidad. Ya está, ¿ven? Ahora vamos a ver uno más para cambiar. Mira, y vas a darte cuenta por qué te hablo de estos conceptos y por qué los agrupé. Vas a darte cuenta que hay multicausalidad, cambios y permanencias y distintos ritmos en los procesos históricos. ¿Ya? Muy bien, vamos con el último ejercicio de hoy día. Y esto se repite en la noche. A ver. Un docente de 4º grado está desarrollando con sus estudiantes una unidad sobre las sociedades que existieron en nuestro territorio antes de los incas. Al abordar el periodo del intermedio temprano, les presenta a los estudiantes los recursos que se muestran a continuación. Ahí están los recursos, ¿ah? Desarrollos regionales durante el intermedio temprano. Vemos distintas culturas y vamos observando entonces una línea de tiempo. ¿Cuál de las siguientes habilidades es posible tratar con los estudiantes a partir de los recursos presentados? Voy a reducir un poco más la vista para que se pueda ver eso. Ahora sí. Vamos a darles... relaciones de simultaneidad también menciona acá, mira. Wow, ahora sí. Vamos a darles 1 minuto y medio para que puedan deliberar. Fijándose en el gráfico, pueden ir descartando, ¿ah? Es mejor descartar poco a poco, te quedas con 2 y luego te fijas en el mapa o en la línea de tiempo. Va a ser más fácil. 4 respuestas más en el chat o 1 minuto más. Vamos. Dime, ¿habrá multicausalidad, sí o no? No hay eso. No hay, porque ¿dónde están las distintas causas como en el gráfico anterior? Ya, pum, me libero de multicausalidad, yo no lo pienso más. Ahora,
Algunos me preguntarán, profesor, no entiendo eso de ritmos en los procesos históricos. Los procesos históricos tienen duración y tienen ritmos. Duración, en este caso, se puede ver cuánto dura un proceso, y los ritmos es con qué frecuencia van cambiando. Por ejemplo, nuestra frecuencia de tener un presidente en nuestro país ha ido cambiando a un ritmo muy apresurado en los últimos 5 años. Pero dime, ¿estos ritmos en los procesos históricos se puede apreciar acá? No. No, solamente vemos distintas culturas de distintos lugares. Uy, con eso te di una ayuda. Ahora sí, quedan 2. Simultaneidad y cambios y permanencias. ¿Podemos apreciar acá algo de cambios y permanencias? Que continúe, que cambie. ¿Te acuerdas que era simultaneidad? Te lo voy a recordar, ¿ya? Simultaneidad, ¿qué necesitaba? Que suceda ¿en dónde? En distintos lugares. Distintos lugares o distintos contextos, pero son hechos históricos. ¿Y acá qué vemos? Vemos acá, dime, ¿hay distintos lugares o no? Sí, Picus, Cajamarca, Moche, Sí. Recuay. Sí, sí. Ajá, y son distintos, y los estamos superponiendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Simultaneidad o cambios y permanencias? Simultaneidad. Simultaneidad, ya está. Maestros, yo soy sincero, nos está faltando más práctica en este tipo de conceptos. Recuerden acá, hay más casos, mira, ¿ves? Y siempre para primaria, por ejemplo, en Acceso 2021, de primaria, multicausalidad, cambio de permanencia, periodos históricos, de igual manera, acá están estos conceptitos, ¿ya? Y si quieres practicar, porque a algunos maestros también les gusta practicar, yo les recomiendo Sí. que veas esto. Sí, escúchame. También esto. Primero está en el Drive, porque a los inscritos ya les mandé sus videitos. Voy a volver a mandarlos ahora en la mañana. Pero fíjate que hay una lista de reproducción en mi canal de YouTube que dice primaria. ¿Ya? Ahí están los videos. Y puedes fijarte entonces los que tengan que ver con personal social. Mira, como estos son del ciclo anterior, están toditos. Es personal social 2, 3, 4. Esto de interpretación de fuentes históricas está en el 3 y 4. Ya en el 3 y 4 está. Y si también quieres reforzar un poco más de ciencias sociales, está mi lista de reproducción de especialidad, ciencias sociales. Ahí hemos visto también estos conceptos metahistóricos y casuísticas con los ejemplos de secundaria, para que vayas practicando, porque recuerda que primaria también tiene muchas similitudes. Mientras más ejercicios del examen de ministerio resuelvas, estaría bien. Muy bien, con el perrito del maestro Nilton nos vamos. Muy bien, nos vemos. Chau, maestros. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Gracias, Nos maestro. vemos. Chau. Que tengan bonito día. Gracias, maestro. Hasta la Bonito día en el tarde. trabajo. Nos vemos. Chau. Cuídense.